Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Más Facultad. El día de hoy nos reunimos en torno a los 30 años de la creación de la Escuela de Salud Pública y me acompañan dos invitados muy especiales. En primer lugar tenemos al doctor Luis Bernardo Villalobos, quien es médico de profesión con una maestría en salud pública, catedrático jubilado, exdecano de la Facultad de Medicina y profesor en la Escuela de Salud Pública. Por otra parte, me acompaña la doctora Aurora Sánchez, psicóloga y formación en salud pública. Entró al programa de medicina preventiva y fue directora del primer año de medicina, fundadora de la carrera de promoción y coordinadora de algunos proyectos académicos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por esta invitación. Esperamos tratar de construir alguna historia que sea lo más próxima a la realidad de cómo surgió la Escuela de Salud Pública. Bueno, sí, gracias por la invitación y la presentación. Esperamos hacer algo ameno que motive a la gente a escuchar el vídeo. Así que gracias, ahí estamos espontáneamente, como dicen, para salir con muchas historias bonitas. Bueno, y comencemos con esta conversación que tanto nos interesa de una vez. Y me gustaría preguntarles, ¿cómo recuerdan esos primeros años donde apenas se gestaba la idea de una escuela de salud pública en Costa Rica? ¿Cómo surgió? ¿Cuáles fueron como esos cimientos que la motivaron? Bueno, yo lo recuerdo regresando de Colombia, y cuando regresé me encontré con dos amigos que había conocido acá en la Facultad de Medicina, que eran el doctor Germán Vargas y la doctora María Elena López. Yo en ese momento trabajaba en el Ministerio de Salud, y entonces con ellos, nunca se me olvida, en la planta baja del Ministerio de Salud, en la explanada, les dije que ojalá pudiéramos promover una escuela de salud pública en el país. Y por supuesto, María Elena y Germán, apuntadísimos, me dijeron, claro, eso hay que hacerlo lo más pronto posible. Esa escuela que empezó por una maestría, por una especialidad en salud pública, y posteriormente esa especialidad se transforma en una maestría, y la antigua cátedra de medicina preventiva se transforma en la Cátedra de Medicina Preventiva y Social. Bueno, agregar ahí que nosotros entramos con un programa de formación en salud pública y la participación de las ciencias sociales en la salud pública. Eso, digamos, el responsable de esa buena idea fue el doctor Rodrigo Gutiérrez Sáenz, que tiene un papel muy importante en la formación de la salud pública en el país. Y entonces fue así como en esa cátedra de medicina preventiva y social, que estaban generalmente solo médicos, entramos sociólogos, psicólogos, antropólogos y fortalecimos mucho ese curso que se daba, que fue, digamos, el inicio, ese curso de medicina preventiva, que después se llamó medicina preventiva y social. Tuvimos la visita por la influencia también ya de Germán Vargas, que venía de Brasil, de gente como Milton Terris, etcétera, que fueron fortaleciendo em, y entrando un poco a los hospitales, ¿verdad? Que costaba mucho con el discurso de la salud pública, y, y así se fue gestando, ¿verdad? Bueno, y Muy Felipe. qué importante entender esta interdisciplinaridad que hubo al inicio, ¿verdad? Para empezar a construir la historia. Ahorita, doctor, usted mencionaba la cátedra que tomó esta evolución y demás para poder construirse luego en la escuela. Esto fue cerca del inicio de los años 80, para ubicarnos. ¿Qué fue lo que motivó esa evolución? Sí, bueno, yo me incorporé a la escuela ya como profesor formal a la Escuela de Medicina, a la Facultad de Medicina, porque se llamaba Facultad de Medicina. Me incorporé en el año 1984,
Y ahí ya se venía gestando la idea de transformar la antigua cátedra de medicina preventiva en medicina preventiva y social. Y eso fue un paso, yo diría, muy importante. En 1975, eh, se transformó la carrera de medicina en la Universidad de Costa Rica. La idea era darle un sentido más social y más humanista a la formación médica en Costa Rica. Y en ese nuevo currículum efectivamente se introdujeron las ciencias sociales, eh, y un poco el doctor Rodrigo Gutiérrez, de grata memoria, que era en ese momento el decano de la Facultad de Medicina, promovió la concepción de la salud como un proceso social. Eso hizo, para ya volver a la pregunta suya, que efectivamente eso tuviera un efecto importante en, en el concepto mismo de medicina preventiva, porque en realidad, y eso sigue siendo hoy, lo que se previenen son las enfermedades, ¿verdad? Entonces, eso seguía siendo el paradigma biomédico, el enfoque biomédico, biologista. Y entonces se le quería dar una trascendencia para pasar a la parte social de ese enfoque de medicina preventiva. Y fue así como se crea la cátedra de medicina preventiva y social, pero posteriormente, creo que en 1987, se crea el Departamento de Salud Pública, Es un gran paso. que fue realmente un gran paso. Eso tuvo que ir hasta el Consejo Universitario, ¿verdad? En esa época, el Consejo Universitario crea el Departamento de Salud Pública y eso además generó un entusiasmo en muchos de los profesores que ahí estábamos. En el año 89 se crea la especialidad en salud pública, donde la Vicerrectoría de Investigación promueve que primero seamos una especialidad con una duración de 18 meses y con créditos menores a los 60 créditos. Y después, posteriormente, después de varias promociones, en el año 92 empezamos todo un proceso para poder crear la maestría en salud pública. Y esa maestría en salud pública, bueno, quiero devolverme un poquito. El primer director de la especialidad en salud pública fue el doctor Germán Vargas, que a la vez era el director de, Del departamento. del departamento, pero posteriormente Germán se va del país para OPS en Washington y yo quedo a cargo de la maestría, de la especialidad en salud pública y promoví la creación de la maestría en salud pública junto con otro grupo de colegas que la profesora Mayra Cartín, la profesora Mayra Chío, la profesora Alcira Castillo, de grata memoria, la profesora Ligia Moya, la profesora Silvia Robles, que también después se fue para Estados Unidos a trabajar con OPS, y otros colegas como el doctor Rolando Herrero, que se incorporaron, el doctor Ludwig Wendel, que se incorporó también, e incorporamos algunos profesores como la doctora Yolanda Inyana en la parte de investigación. Este, También recuerdo ahí que se incorporó el doctor Guido Miranda, que eso es muy interesante porque aunque no tenía maestría, el doctor era especialista en medicina interna, ¿verdad? Sin embargo, tenía una maestría, un doctorado honoris causa
en salud pública, ¿verdad? Realmente todo el conocimiento que tenía era extraordinario. Y don Guido nos ayudó a crear el, el programa de Economía de la Salud junto con el doctor Juan Manuel Villasuso y otras profesionales, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean ahí la maestría fue tomando forma. El profesor Carlos Vargas, por ejemplo, que era experto en gestión integral de recursos hídricos, el doctor Horacio Chamizo. Bueno, ahí todo esto que dice Luis Bernardo eran como dos corrientes, ¿verdad? O gente que se dedicó mucho a la maestría en salud pública, a fortalecer el departamento, porque era la idea. Y también paralelamente estábamos trabajando con el curso de medicina preventiva y social de la carrera de medicina, que eso fue muy importante porque ya no participaban solo médicos, sino participábamos cientistas sociales y al principio hubo, no de los compañeros cercanos, sino de otros colegas, pero es una cosa que se da siempre. Yo, yo siento que en algunos países se dio como un ¿qué hacen ustedes aquí si esto es de los médicos, verdad? Entonces se fortaleció mucho eso y se logró estar, aunque nos ponían en el curso los viernes en la noche, pero se logró que tuviéramos en diferentes, en los diferentes años de medicina. También, bueno, yo al doctor Guido Miranda lo recuerdo con muchísimo cariño, porque él comienza también a trabajar en la formación del programa de medicina familiar y comunitaria, que nos dio muchísima carta. Y yo fui profesora en esa primera parte y fue muy bonito realmente, coincide con la inauguración de la clínica de Coronado, que era una clínica novedosa. Y entonces la escuela abrió muchas cosas y abrió también, en ese momento estaba el proyecto Contadora que lo financiaba el- la cooperación española, entonces venían, se hicieron cursos con toda la base que tenía la maestría y lo que teníamos nosotros, y cursos para grupos que venían de Centroamérica y Panamá. Entonces eso le dio a la escuela presencia, ¿verdad? Le dio la presencia con la maestría, le dio presencia a hacerse departamento, le dio presencia a participar en la formación de médicos de familia, le dio presencia en participar ya en programas de posgrado, en donde realmente éramos los únicos y, y ahí fue abriendo el camino para la formación ya para la fundación de la De escuela. la escuela. Claro, y es que estamos seguros de que el tenerlos ustedes aquí es una riqueza bastante amplia porque ustedes tienen el testimonio vivo, ¿verdad? Y es lo más importante. Ahorita, bueno, ustedes nos dan un contexto muy interesante a nivel de la escuela, pero tal vez como para comprender un poco qué era lo que envolvía al país en ese momento, ¿cuáles fueron estos puntos así que ustedes vieron en el país que los llevaron a decir que era necesario que en ese momento se creara una escuela de salud pública? Mm. Sí, bueno, hasta ese momento, por ejemplo, Costa Rica mandaba a formar la gente en salud pública fuera del país, ¿verdad? Algunos se formaron en México, como el doctor Carlos Muñoz, que también colaboró en los inicios de la maestría, de la especialidad. Otros se formaron en Canadá, como la doctora Silvia Robles. Otros nos formamos en Colombia, como el doctor Mauricio Vargas, el doctor Fernando Marín, la doctora Ana Gabriela Ross, la doctora María Elena López, eh, y otros colegas también, y este servidor. Entonces, ya teníamos un grupo de gente formada, que la mayoría éramos o del Ministerio de Salud o de la Caja. Recordemos que la década de los 80 fue una década muy efervescente en el campo de la salud pública. Se hizo la reforma eh,
o se gestó la reforma del sector salud. ¿Cómo se gestó primero? Bueno, con el doctor Juan Jaramillo, el doctor Guido Miranda, Juan Jaramillo como ministro de Salud y Guido Miranda como presidente ejecutivo de la Caja, acordaron que se iba a integrar los servicios de salud de la Caja y del ministerio. Esa integración de servicios lo que promovió fue que se desatara, para llamarlo de alguna manera y una figura gráfica, en el país una especie de ambición por una atención integral del proceso salud-enfermedad. Y eso promovió, digámosle así, o lo promovimos desde la misma Universidad de Costa Rica con el programa de maestría. La idea era que la gente tuviera una visión más global de los problemas de salud. Y fue así como ya en la década que empezó en 1990, donde nosotros estábamos exactamente en el proceso de transformación de especialidad a maestría, también se gestó en el país la reforma del sector salud, ¿verdad? Donde se crearon los EBAIS. No había, por ejemplo, grupos privados ni universidades privadas formando salubristas en ese momento, ¿verdad? De hecho, los primeros salubristas de universidades privadas lo formamos aquí en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y eso creó, digámosle así, un grupo de gente que era, que tenía un enfoque, digámosle, diferente de lo que era la salud, ¿verdad? Ya no como sinónimo de medicina, sino como una parte esencial de la vida de las personas. La salud pública, en esencia, es inter y transdisciplinaria. En la salud pública caben absolutamente todas las profesiones. Y cuando digo todas, son todas. Nosotros tuvimos acá, por ejemplo, en la maestría, la primera persona formada en grado en periodismo, María Isabel Solís, que todavía sigue activa. ¿Verdad? Tuvimos teólogos, nunca se me olvida un doctor en teología que conocí en una reunión y ese teólogo me dijo, Luis, yo podría ir a hacer un curso, es que hay una parte de salud y sociedad que no entiendo y hay una parte de epidemiología que tampoco entiendo. Yo podría ir a hacer ese curso, por supuesto, venga. Y ahí pedíamos permiso y abríamos esos cursos en servicio para estas personas. Tuvimos educadores físicos, tuvimos nutricionistas, es decir, tuvimos una diversidad de disciplinas impresionante, pero además tuvimos médicos clínicos, que eso es muy, muy interesante. Tuvimos, por ejemplo, recuerdo un infectólogo, vinieron psiquiatras a hacer la maestría de salud pública y entonces como ustedes pueden ver, en realidad la salud pública era tomaba la parte clínica y la parte, digámosle así, más de promoción de la salud. Y entonces hicimos la solicitud de transformarnos en escuela de salud pública. Pero ya la maestría en salud pública había crecido. La maestría en salud pública ya tenía un énfasis en ambiente y desarrollo humano, un énfasis en gerencia de la salud y un énfasis en adolescencia y juventud, en estudios interdisciplinarios de adolescencia y juventud, que por cierto, ahí vino una psicóloga famosa en esta universidad, que es la doctora Dina Kraukov, que nos apoyó para la creación de ese énfasis en adolescencia y tuvo ese énfasis en adolescencia
una repercusión, pero así clarísima, en los servicios de salud. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se crearon los programas institucionales de adolescencia y juventud en la Caja. Tenía en la cabeza una anécdota que fue bastante dura también. Cuando vinieron, digamos que nos vamos un poco atrás, porque es la, la, el curso de medicina preventiva y social fue, digamos, la semilla para todo esto. Y en un momento que vinieron de Sudamérica, muchos, entre ellos Dina Krauskopf, vinieron muchos profesores digamos, con planteamientos más progresistas dentro del campo de la salud. Uno de los directores de la escuela en ese momento nos quería quitar de ahí y poner solo médicos. Entonces vino, curiosamente, todo el mundo sabe que la biblioteca Carlos Monge Alfaro, ¿verdad? La esposa de don Carlos Monge Alfaro, que era doña Janit, eh, era microbióloga. El doctor Víctor Campos la trajo y la puso como coordinadora del departamento. Pero ella hizo muy buena amiga con nosotros. Entonces, a ella le gustaba el enfoque y nos permitió seguir trabajando. Eso es importante para que vean que eh, habían ataques importantes a eso que se está gestando que viene a ser después la escuela. En lo que dice Luis Bernardo del programa de la adolescencia, yo participé activamente también, y con la dirección de Dina y solo un Donas, ¿verdad? Sí. Que todos hicimos un equipo para dar ese salto, ¿verdad? Sobre todo porque la adolescencia y la juventud como concepto se estaba desarrollando en América Latina y me acuerdo lo lindo que era dar el curso que nos tocaba dar a Iliana Vargas Umaña, que es doctora, que fue viceministra también para cuando estuvo de ministro el doctor Salas, que fue directora de la escuela. eh, Dábamos ese curso y la verdad que es que lo disfrutábamos porque toda la gente que venía y de diferentes ramas y psiquiatras, como don Marcos Díaz, etcétera, lo que acogían muy bien ese enfoque, les enriquecía, lo podían llevar a los hospitales, lo podían llevar a las comunidades, ¿verdad? Eso la práctica que hacíamos en las comunidades nosotros, con los estudiantes, todo eso fortaleció, fue un camino muy bonito y a veces con oposiciones importantes, ¿verdad? Yo en el año 90 me fui para España, precisamente con estos proyectos que vinieron los españoles con grupos y yo me perdí esta parte de la creación de la escuela, ¿verdad? Y no puedo decir, ya después me incorporé de nuevo, pero no puedo decir mucho de esa lucha digamos, movimiento que se dio, las calcomanías y todas esas cosas. Yo ya las vi una vez que vine de visita, pero yo lo seguía muy de cerca de allá, con mucha emoción, ¿verdad? Y justo a ese punto iba, el de las calcamonías, porque a como ustedes han enmarcado todo este proceso, podemos ver cómo se ha robustecido de muchas personas, muchos profesionales, estudiantes y personas con las que compartieron para este proceso. Pero esta experiencia resulta interesante porque se involucra a la comunidad estudiantil de alguna forma. Tal vez nos pueden contar de manera breve cómo fue o a qué respondía esa necesidad de los speakers de Costa Rica necesita una escuela de salud pública. Cuando nosotros estábamos en el proceso de creación de la maestría, perdón, de la escuela, hubo un cambio de administración. Primero estuvo la profesora Elcira Castillo como directora del Departamento de Salud Pública y después vino el doctor William Vargas. Con William hicimos yo diría, un grupo importante, ¿verdad? Con otras personas como Elcira, María Elena, Mayra Cartín, Mayra Chivo, eh,
y Mauricio Vargas, Álvaro Salas y Ludwig Wendel, y empezamos un proceso para poder crear la Escuela de Salud Pública. Entonces, primero formulamos un proyecto con apoyo de la OPS y del PASCAP. ¿Y qué fue lo primero que hicimos aparte del proyecto para crear la escuela? Calcomanías. Una calcomanía que ojalá la puedan eh, proyectar. Yo mandé una foto que la hicimos de nuestro bolsillo. Hicimos como 1000 ejemplares y después tuvimos que reimprimir más, que decía: Costa Rica necesita escuela de salud pública. Azul y blanco eran con los colores de la UCR. Y empezamos a pegarla por todas las vitrinas de la Escuela de Medicina y del edificio de la Facultad de Medicina y del Departamento de Salud Pública. La única que no mandó a arrancar la persona que dirigía la Escuela de Medicina en ese momento fue la que estaba en el cartel, la vidriera informativa, no sé cómo es que se le llama eso, o en el mural informativo de la maestría y del Departamento de Salud Pública. Esa fue la única. El resto todas las mandaba a despegar, las de los baños, etc. Y les cuento como anécdota que había un conserje de grata memoria con el cual yo hablé una noche y le dije: mira, esas calcomanías cuestan plata. Usted dígales que la arrancó, pero que el doctor Villalobos, y écheme la culpa a mí, las vuelve a pegar casi de inmediato y así no nos las sigue despegando. Y efectivamente, todas las calcomanías empezaron a aparecer ahí, ¿verdad? Y yo me fui a hablar con la directora en ese momento y le dije: mira, a mí me parece que eso es una limitación de la libertad de expresión, algo así le di. Y entonces ya dejaron de quitarlas. Pero esa calcomanía la andaban nuestros estudiantes pegadas en los carros. Nosotros andábamos la calcomanía pegadas en los carros y la gente nos paraba en la calle. ¿Y qué es eso de que Costa Rica necesita? No tienen. No, no hay. Ay, qué bueno. Fuimos al Colegio de Médicos y el Colegio de Médicos fue la primera instancia colegiada de este país que nos mandó una carta donde la Junta Directiva aprobó por unanimidad el apoyo a la creación de la Escuela de Salud Pública. Estaba en ese momento el doctor Álvaro Salas y el doctor Herman Weinstock de ministro de Salud y Álvaro Salas en la caja, y nos los trajimos para acá para una conferencia y ellos hablaron a favor, junto con otra gente, de la creación de la Escuela de Salud Pública. Entonces, ese movimiento realmente fue bastante grande. Como ya habíamos enviado la propuesta de creación de la Escuela de Salud Pública, que en primera instancia debería haber sido a nuestra unidad académica, que en ese momento era la Escuela de Medicina, entonces la Escuela de Medicina formó una comisión ahí con un grupo de profesores y se votó en una asamblea, eh, eh, ¿cómo se llama? Representativa de la Escuela de Medicina. Y en esa asamblea representativa, ese grupo de profesores, yo creo que fueron como 22 votos a favor, si mal no recuerdo, yo por ahí tengo el acta, y 22 votos en contra de que no se creara la Escuela de Salud Pública y 17 votos a favor. Ojo, que esa era una proporción ya muy importante de gente a favor de la escuela dentro de la Escuela de Medicina. Y eso fue interesante porque los argumentos, leyendo el acta, eran risibles, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los argumentos decía: ¿cómo vamos a crear una escuela de salud pública
si nosotros damos cursos de salud pública, ¿quién los va a dar? ¿Verdad? No se les ocurría que podía ser una escuela, como así fue después, que les ofreciera cursos en servicio. Otro argumento era que los recursos para poder crear la escuela de medicina, de salud pública, perdón, iban a costar mucho porque eran los mismos que estábamos ahí en la escuela de medicina, los que íbamos a formar parte de la escuela de salud pública y que entonces eso iba a dejar con pocos recursos a la escuela de medicina. Nosotros no representábamos ni el 1% de la planilla de profesores de la escuela de medicina, lo cual tampoco era argumento. Y el último argumento, que ya fue terriblemente risible, era que nosotros íbamos a significar una nueva carga para la universidad, para el presupuesto de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Cuando por el contrario, nosotros estábamos promoviendo un beneficio porque la Universidad de Costa Rica iba a ampliar la cobertura y la oferta docente con grupo de profesores. Transmitió esa votación a lo que se llama la Asamblea de Decanos, el Consejo de Decanos del área de la salud. Y el Consejo de Decanos, eso fue, creo que la Asamblea de Medicina lo hizo en el 84, en el 94, perdón, en junio del 94, si mal no recuerdo. Y el Consejo de Decanos aprobó por unanimidad, la creación de la Escuela de Salud Pública y la mandó al Consejo Universitario. Y el Consejo Universitario crea la comisión pasa esa solicitud a la Comisión de Política Académica y la Comisión de Política Académica, por unanimidad, lo traslada al plenario del Consejo Universitario, que la aprueba en primera instancia en agosto del año 95, y eso luego se traslada a la Asamblea Colegiada Representativa, que lo aprueba casi por unanimidad, porque si mal no recuerdo fueron 2 o 3 personas que votaron en contra de la creación de la Escuela de Salud Pública, entre ellas, obviamente, las personas que se habían opuesto en la Escuela de Medicina a que se creara la nueva Escuela de Salud Pública, ¿verdad? Entonces eso fue muy interesante porque al final se le empezaron a dar recursos y la migración nuestra de la Escuela de Medicina a la Escuela de Salud Pública fue hasta un año después, cuando nos llegó el acta o de la Vicerrectoría de Docencia que decía, estos profesores de la Escuela de Medicina se trasladan a la Escuela de Salud Pública. Entre ellos estábamos William Vargas, Mayra Cartín, Alcira Castillo, Mauricio Vargas, Luis Bernardo Villalobos, y yo no recuerdo quiénes más. Pero esos fueron los pocos recursos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros al final empezamos casi de manera inmediata a crear el posgrado en Medicina Familiar y Comunitaria, a crear la carrera de promoción de la salud, que inicia como un bachillerato y luego se transforma en una especialidad, en una licenciatura, ¿verdad? Que también eso fue muy importante. Para enmarcar un poquito, perdón, doña Aurora, en el contexto que nos alberga, ¿verdad? En este video podcast, que es justamente este aniversario, me gustaría poder conocer, luego de que doña Aurora haga su intervención, para que lo vayamos trabajando,
¿cuáles son puntualmente, más allá de los hitos que ya mencionamos históricos, los sentimientos que a ustedes les trae recordar esa fecha histórica? Adelante. Bueno, a mí yo vine casi que en el año 2000 y me incorporé ya en la escuela, para mí fue muy emocionante y me incorporé con un curso que era muy importante, bueno, aparte de participar siempre en la carrera de medicina, en la formación, el curso de gestión local que nos permitió andar por todo el país dando formación a los equipos de salud, a los equipos de atención primaria e incluyendo los, ¿cómo se llaman? Los técnicos en Los ATAPS. los ATAPS. Entonces dábamos un curso muy bueno de visión de la salud pública, en una parte de tecnología que daban todo. Entonces nos hicimos ver mucho en todo el país, ¿verdad? Había un financiamiento del Banco Mundial, creo, y íbamos por por todo lado a dar el curso. Nos quedábamos un tiempo en Limón, una semana, en Guanacaste, etcétera, y con el apoyo de la región conocimos mucha gente, la escuela se dio a conocer, ¿verdad? Y ya después también lo de medicina familiar, a mí es que me interesa mucho destacarlo porque me dio un campo muy importante para la formación de los médicos de familia. Discutimos entonces a profundidad el concepto de familia, que es uno de los conceptos importantísimos en el campo de la salud pública y en el campo de la psicología y del psicoanálisis, en todo, qué significa la familia en la constitución del individuo, ¿verdad? Entonces, vean que son temas ya, vean, más allá de lo puramente epidemiológico cuando se identificaba la salud pública. Se comienza a identificar la salud pública como un discurso mucho más integral, ¿verdad? Del sujeto, no solamente del ambiente físico y de las enfermedades, sino más global. Entonces yo creo que ahí la escuela creció mucho. A mí siempre, pegando la pregunta, los momentos muy emocionantes fue cuando logramos quedarnos en aquel tiempo que dije yo que habían traído a la esposa de don Carlos Monque a coordinar el departamento, lograr quedarnos ahí con ese curso. eh, este, Me pareció muy importante participar en la formación de los médicos de familia. eh, Me gustó mucho el participar en el curso de gestión local y todo eso nos dio, y una de los momentos más emotivos, quizás para mí, es ya la conformación de la carrera de promoción de la salud, porque era un salto cualitativo. Sí se hablaba de promoción, pero se hablaba más de prevención. Entonces ya era poner digamos, en el discurso, en la epistemología de la salud, el 6 cursos que explica el desarrollo de la promoción de la salud como algo diferente de la prevención y de las otras ramas de la medicina. Eso es lo más emotivo para mí que puedo transmitir y participar con mucha gente, ¿verdad? Este, una cosa que va más mucho atrás, pero aquí en Costa Rica, y aquí murió el doctor don Hugo Ben Rosas, que es uno de los epidemiólogos, fue uno de los epidemiólogos más famosos del mundo y que participó después la hija con nosotros también acá, que es psicóloga, doña Ingrid. Y don Hugo estaba muy feliz de estar participando en los cursos de la escuela, ¿verdad? Tenemos así gente muy clave que vino aquí, ¿verdad? Y que la disfrutamos mucho. Y, y que incluso Giovanni Bellinger, que vino acá, que era el hermano de Enrico Bellinger, que era diputado en Italia, yo me lo encontré después en España, recordaba muy bien la escuela. Así, momentos muy bonitos. Ujú. Eso es lo que yo diría, prácticamente.
¿Y qué sentimientos recuerda usted particularmente de ese momento? Bueno, ese día de la creación de la escuela, de la votación ahí en la Asamblea Colegiada Representativa, realmente fue una euforia. Bueno, todo lo que hemos relatado hoy ha sido parte de la subhistoria que hizo posible la creación de la Escuela de Salud Pública. Y el sentimiento de nostalgia es porque muchas veces nosotros no conocemos el origen de las instituciones, porque conociendo la historia se van a ver, conociendo la historia de la creación de la Escuela de Salud Pública, se van a ver muchos episodios críticos y muchos hitos en la historia de la salud pública en Costa Rica. Muchas limitantes que había, ¿verdad? Y posiblemente en este momento a las generaciones jóvenes no les interesa, por ejemplo, la pensión, porque dicen, no, yo cuando me pensione ya la caja ni va a existir, ¿verdad? Este, y eso no es cierto, ¿verdad? O sea, en este momento es crucial defender la institucionalidad pública de este país y promover la calidad. La unidad académica que se creó en el año 95 debería tener por lo menos una conferencia mensual sobre problemas acuciantes de la salud pública. Yo esperaría de verdad para los próximos 30 años que el protagonismo de la Escuela de Salud Pública sea de lo mejor que se puede hacer en esta universidad. Hay una cosa que se me olvidó incluir a mí. Nosotros ya, cuando yo regresé, logramos eh, tener una rotación en medicina familiar y comunitaria. ¿Te acuerdas? Que era quitarle un poquito a cada uno de los bloques del internado y hacer. Fue una oposición terrible, ¿verdad? Porque ¿cómo iba a hacer eso? Entonces lo logramos, participamos en la formación, teníamos a cargo, yo fui coordinadora de ese bloque mucho tiempo, teníamos a cargo, venían los estudiantes ya acá, luego se iban a las diferentes comunidades y adicional nosotros creamos, eso fue la doctora Vargas, una, un- una rotación optativa. Entonces el que estaba en Palmares podía estar una semana en San Vito, que el doctor Pablo Ortiz Rosés, que de grata memoria también, que fue una de las grandes pérdidas en este país, que los llevó a conocer, por ejemplo, un tema de los que está diciendo el Bernardo, migración y salud pública en este momento. Teníamos estudiantes en todo el país. Eso es muy importante. La escuela tiene un gran compromiso del análisis de la política social, de lo que significa todo esto, de las guerras, que mucha gente dice, bueno, pero eso es muy lejos, no nos toca a nosotros. Pero también tenemos aquí toda esta parte de la política norteamericana, cómo nos está afectando todo este flujo de migración. Bueno, con eso yo terminaría mi participación. Con esos mensajes finales justamente me gustaría terminar porque ustedes han dado en el punto y es darle esta tarea que ustedes llevaron, todos estos implicaciones, las personas que compartieron con ustedes, los retos que enfrentaron para poder dar ahora esta escuela a las nuevas generaciones, esperando que también sigan un poco de sus consejos. Y por nuestra parte, de verdad, agradecerles a ambos por la disposición y por abrir también de algún modo su historia en esta parte de la creación de la Escuela de Salud Pública. Y tal vez ahí dejamos por fuera a muchas personas. Eh, Recuerdo el doctor Lenín Sáenz, todo el aporte que hizo, el doctor Luis Asís Beirut, todos los que contribuyeron. Yo les quiero dar el agradecimiento a los que mencioné por las circunstancias de la entrevista y a los que no mencioné, a los que no están y a los que están en el proceso de creación de la escuela.
ya más sistematizado. Si la historia por no un, se escribe, se pierde. sí. Sí, eso es una tarea también que tiene la escuela de hacer. Perfecto, muchísimas gracias a ambos y nos vemos en un nuevo episodio de Más Facultad.